chiquillos, ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo está el día donde viven? Les cuento, aquí en Santiago está muy rico el día, está súper, súper, súper primaveral, no hace tanto calor y tampoco hace tanto frío. Entonces, la vida es hermosa, es hermosa. Cuéntenme, chiquillos, ¿cómo está el día donde viven ustedes? Los veo súper bien a todos, chiquillos. O sea, los leo a todos re bien. ¿Cómo está su fin de semana? ¿Cómo estuvo? Ah, anuncios. Saludos para Antofagasta, para Gavita. Nanay, con frío. Claudia Andrea de Puente Alto, vecina. Somos de Puente Alto. En Casablanca hace frío en Coyhaique, Santiago. Puerto Montt. Uy, debe estar súper helado para Puerto Montt. Frío, pucha. Esperemos que esta... Saludos también para Macul, Valdivia, Concepción. Oh my God, desde muchas partes. Ya, chiquillos, vamos a empezar la clase de hoy haciendo unos pequeños anuncios. Ya les conté más o menos cómo funciona el nuevo chat. También, si ustedes están en el chat ahora y su nombre está acompañado con un número 1, es porque tienen abierta otra ventana de chat en algún lugar. ¿Ya? Es para que lo sepan. ¿Ya? Juncito, saludos para tu mami también. Para La Unión, Maipú, Cerrillos, de todas partes nos están viendo. Qué rico, chiquillos, que hoy día nos puedan ver en vivo. O sea, me puedan ver en vivo y así podamos trabajar todos juntos. Chicos, primero, el fin de semana, el domingo, subí al grupo de Facebook ciencias.gnacional.cl el PowerPoint con la corrección referente al volumen atómico, que tuvimos un pequeño traspié la semana pasada, lo subí corregido y subí una guía de reforzamiento en donde están involucrados números cuánticos, configuración electrónica y algunos ejercicios de tabla periódica. ¿Ya? Y eso, lo subí. Lo prometí, pero lo subí. No había tenido mucho tiempo para hacerlo, pero lo subí el domingo. ¿Ya? El PowerPoint hoy día me dijeron que ya lo habían subido al grupo de Facebook para que ustedes lo puedan ir revisando junto conmigo. Y durante la semana voy a subir una guía de reforzamiento. Lo estuve pensando harto. Había dicho que iba a subir guía de apuntes con guía de reforzamiento. No, solamente voy a subir guía de reforzamiento porque los apuntes son muy similares a las clases. Entonces no creo que necesiten muchas veces el mismo contenido. ¿Ya? Repito, para la Frana Labia, ciencias.gnacional.cl, que es el grupo de Facebook en donde todos los profes de ciencia subimos material. ¿Ya? Ahí la Claudia Andrea lo posteó en el chat para que lo puedan ver. ¿Ya? Entonces, chiquillos, antes de comenzar nuestra clase de hoy, ¿quedó alguna duda de la semana pasada para que podamos responder? La Mari. Creo que Mari tenía una duda. Me sale que tenía una duda. Pregunta. Eli Funk, profe, su guía era muy larga. Es que sí, es un poco larga. Es un poquito larga. Pero si ustedes pueden reforzar el contenido solo una vez. No es necesario que después la vuelvan a hacer. La pueden ir haciendo con toda la calma del mundo. ¿Ya? Para Mari. Sí, escríbeme en el grupo de Facebook tu duda y yo te la respondo, ¿ya? Para que no nos atrasemos con la clase de hoy día. ¿Ya? Saludos para todos quienes nos están viendo por primera vez. Veo muchos nombres que salen, que es la primera vez que ven la clase en vivo. Saludos y muy bienvenidos a todos. ¿Ya? Ya, chiquillos. Repito el nombre del grupo, creo que lo subieron en un chat. En el chat lo subieron el link. Ahí está la Macarena Andrea. Ahí la Macarena Andrea acaba de subir el link del grupo de Facebook. ¿Ya? Si no les acepta la solicitud al tío, no se desesperen.
esperen, todas las solicitudes son aceptadas y respondidas con calma. ¿Ya? Ya, chiquillos. Voy a revisar si hay algunas dudas antes de empezar nuestra clase de hoy. A ver, Tyron, yo tengo... Para Tyron, hay una forma de saber si un metal es metal o no metal, anfótero, etc. La única forma es como que tú sepas más o menos en qué ubicación de la tabla periódica se encuentran los metales. Por ejemplo, los representativos. El grupo 1 y 2 y parte 1 y 2 son metales. El grupo 3 y algunos de los elementos son metales, son como anfóteros. Y del 3 hasta el 7, del 4 hasta el 7 son no metales. Todo tiene que ver con tabla periódica y con la configuración electrónica. ¿Ya? Sí. ¿Cuáles son los metales y no metales? Eso hay que aprenderse No es como aprenderse la tabla periódica, chiquillo. Es como que ustedes tengan la noción en qué más partes más o menos se pueden encontrar un metal y un no metal dentro de la tabla periódica. ¿Ya? Es netamente como dice la Gavita. Tiene que ver netamente con una ubicación, más o menos. No es como que se lo aprendan de memoria. Es como que ustedes lo miren y como que cachen. O como que sepan dónde están las cosas. ¿Ya? Para Dokiman, ¿electroafinidad es lo mismo que electropositividad? No, porque la electroafinidad es la capacidad que tiene un electrón de atraer un electrón. O sea, es un átomo gaseoso que es como la capacidad que tiene un átomo gaseoso. Mentira. Es la energía liberada por un átomo gaseoso, de un elemento gaseoso, cuando acepta un electrón. Mientras que la electropositividad es la capacidad que tiene un átomo de ceder un par de electrones de enlace. ¿Ya? ¿Quedó un poco más claro ahora? La electropositividad es lo contrario de la electronegatividad. ¿Ya? La electropositividad es lo contrario de la electronegatividad. Para que... Ya, chiquillos. Ya que veo que no hay como ninguna otra pregunta como de la clase pasada, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a ver hoy día. Hoy día, chicos, vamos a ver enlace químico y vamos a ver enlace químico, fuerzas intermoleculares y geometría molecular. Vamos a verlo lo mejor posible. Si nos queda algún tema pendiente, lo vamos a retomar la próxima semana. No es como que vamos a ver, si alcanzamos a ver hoy día todo, sería maravilloso, pero no necesariamente. ¿Ya? Para la Frana Lavi. La Fran. Vamos a dejarte en Fran. Vamos a ver, eso lo vamos a ver en la clase de hoy día. ¿Ya? Así que, calma, voy a responder todo. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a ver hoy día enlace químico. Y vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Partiendo por... Espérame, chiquillo, me perdió el mouse. Ahí está. Vamos a hablar un poco del enlace químico a modo de introducción. El enlace químico, chiquillos, es la capacidad que tiene un átomo o uno o varios átomos de enlazarse mediante sus electrones de valencia. ¿Ya? Mediante los electrones de valencia. Mientras que las fuerzas intermoleculares, porque no es lo mismo enlace químico y fuerzas intermoleculares. Un enlace químico es la unión de enlaces, es la unión de los elementos mediante enlaces químicos generados por los electrones de valencia. Mientras que las fuerzas intermoleculares son atracciones entre átomos que estos hacen que se permanezcan juntos. Pero no hay una interacción entre electrones que pueda mantenerlos unidos. Es solamente fuerzas que los mantienen juntos, pero no revueltos, por decirlo de alguna forma. Antes de poder introducirnos de fondo, ya en el concepto de enlace químico, hay que conocer distintos compuestos
o hay distintos conceptos. El primer concepto, chiquillos, que ustedes tienen que manejar al derecho y al revés, así, es la estructura de Lewis. La estructura de Lewis, chiquillos, es una representación de la distribución de los electrones de valencia. Esta distribución de estos electrones de valencia permite conocer cómo están ordenados estos átomos mediante la estabilidad química. ¿Ya? La estabilidad. Y para esto, chiquillos, ustedes tienen que saber al derecho y al revés cómo identificar los electrones de valencia. ¿Ya? Repito, ustedes tienen que conocer al derecho y al revés cómo identificar los electrones de valencia. Para que vean que la profe no jodía la pita por las puras. No, la profe jodía la pita porque es súper importante que ustedes lo sepan. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo del nitrógeno, en donde tenemos que nuestro Z es igual a 7, o sea, nuestro número atómico es igual a 7. Nuestra configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Y como ustedes pueden ver, porque ustedes ya lo saben, se supone, que los electrones de valencia son todos estos, 2s2 y 2p3. ¿Ya? Con eso, ustedes tienen que ser capaces de no identificar, sino de cómo elaborar estos de los electrones de valencia. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan como ver cómo se hace lo de los electrones de valencia, por si alguien no lo recuerda. Ya, vamos a hacer uno con... Ya, vamos a hacer un ejemplo, chiquillos, con el oxígeno. Entonces, oxígeno 8 es igual a 1s2, 2s2, 2p4. ¿Ya? Para los que no lo recuerdan, la cantidad de electrones de valencia se determina de la siguiente forma. Es la cantidad de electrones totales en el último nivel energético incompleto. ¿Ya? Es la cantidad de electrones totales en el último nivel energético incompleto. Entonces, sería 2. Pregunta. ¿Por qué el nivel energético 2 está incompleto, chiquillos? Repito la pregunta. ¿Por qué el nivel energético 2 se considera como nivel energético incompleto? Perfecto. ¿Por qué? Recuerden que un nivel energético... Perfecto. Recuerden que un nivel energético se puede considerar incompleto cuando, primero, le faltan orbitales al nivel energético o a los orbitales les faltan electrones. ¿Ya? Entonces, aquí, si ustedes se fijan, 2s2 está completo porque tiene sus 2 electrones correspondientes. Mientras que P tiene solamente 4 y él puede almacenar o puede tener como máximo 6. Entonces, por eso, 2 se considera un nivel energético incompleto porque P está incompleto y le faltan electrones. Entonces, vamos a hacer nuestra estructura de Lewis. ¿Ya?
Perdón. Disculpen. Ya. Entonces, tenemos aquí a nuestro oxígeno. Y vamos a rellenar. Existen varias formas de rellenar o de hacer una estructura de Lewis. ¿Ya? En donde, si nosotros podemos ver acá, S está apareado. Todos sus electrones se encuentran apareados. Entonces podemos decir que aquí tengo los dos electrones de S. Mientras que aquí voy a colocar uno de P, otro de P, otro de P y otro de P. Y ahí tengo mi estructura de Lewis para el oxígeno. ¿Ya? La estructura de Lewis ustedes la pueden hacer con puntos, con X, si lo quieren hacer con corazones, si lo quieren hacer con cuadrados. Mientras ustedes sepan que toda esa simbología significa que son electrones, da lo mismo como ustedes lo quieran poner. Es como para que ustedes lo sepan. Pero la PSU generalmente se pregunta como punto y como X. No lo preguntan, pero es como que tienen la imagen. X o puntos. ¿Ya? Voy a hacerlo otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Ya? Voy a escribir al lado otra vez el del oxígeno. Entonces tenemos aquí oxígeno. Repito. O sea, existen muchas formas como ustedes les acomode tener los electrones de valencia. Yo lo voy a hacer como a mí me acomoda. Si ustedes se fijan acá, chiquillos, acá tenemos que S está completo. O sea que sus electrones se encuentran todos apareados. Los dos electrones se encuentran apareados. Entonces yo digo, acá arriba, tengo dos electrones de S. ¿Ya? Ahora, como me quedan los electrones del orbital P, yo digo, tengo 1, 2, 3 y 4. ¡Tarán! Así yo lo hago así, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, vean esto. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con las cajitas creo que hace 2 semanas atrás? Teníamos que 2S tenía solamente una cajita, mientras que 2P tenía 3 cajitas. Y yo digo, tengo 1, 2, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿En dónde? Entonces yo digo, voy a cambiarle de color para que lo vean de otro color. Estos dos electrones que están acá son estos mismos que están acá. ¿Ya? Mientras que son estos de acá. Voy a cambiarles del color. Este electrón que está solito es este de acá, mientras que este es este de acá. Los puntos, chiquillos, son los electrones de valencia del último nivel energético incompleto o la última o la capa más externa. ¿Ya? ¿Quedó ahora un poco más claro, chiquillos? Para la Camille Black. Profe, tenía entendido que la valencia no era lo mismo que los electrones de valencia. La valencia y los electrones de valencia son lo mismo. Porque la valencia es que, por ejemplo, ahí te dicen, tú tienes un elemento con valencia 5. Eso también quiere decir que tú tienes 5 electrones de valencia, que es como lo mismo. ¿Ya? Juntres, no sé si lo dije bien, pero profe, ¿qué tantas formas existen si igual debe ser
coherente con la geometría molecular con la que formará el elemento? Depende, Juntres. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos que pueden formar enlaces dobles, enlaces triples o enlaces simples. Entonces la ubicación geométrica de los electrones de valencia puede variar. Pero teóricamente, estamos hablando netamente de la teoría, todavía no nos vamos a la geometría molecular de nuestros compuestos. Teóricamente es esto, ¿ya? Siempre, chiquillos, yo les aconsejo, chiquillos, que cuando tengan que ver la estructura de Lewis, háganlo en base a las cajitas de los electrones de valencia. Y así ustedes pueden ver cuáles están apareados y cuáles no están apareados. ¿Ya? Creo que sería mucho más simple de trabajarlo así. Háganlo con el diagrama de cajas. Los que estén apareados van juntos y los que estén desapareados van solos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, ya que la people lo pide. No. Ya, a ver. Veamos, vamos a ver otro ejemplo. A ver, ¿qué otro ejemplo podemos hacer, chiquillos? Ya, vamos a hacer el ejemplo del cloro. Cloro, sí, vamos a hacer el cloro. El cloro 17, ¿qué sería? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 5. ¿Ya? Entonces, chiquillos, pregunta, ¿cuál sería mi último nivel energético incompleto? ¿Cuál sería el último nivel energético incompleto, chiquillos? ¿3p, 3p, 3p, 3p5, el nivel 3? 3. Chiquillos, cuando yo hablo de nivel energético incompleto, considero a todo el nivel, incluyendo a los orbitales completos. El nivel energético 3 es mi último nivel energético incompleto. ¿Por qué? Porque a 3p le falta un electrón. ¿Ya? Entonces, yo considero que todo esto, todo 3, es mi nivel energético incompleto. Todo 3 es mi nivel energético incompleto. ¿Ya? 3, completo. No 3p, sino que mi nivel energético incompleto es lo que yo considero para determinar mis electrones de valencia. ¿Ya? Entonces, como dice la Cristi 26, entonces es 3s2 y 3p5. Perfecto. Entonces, ahora, antes de hacer mi estructura de Lewis, voy a hacer el diagrama de cajas para mis electrones, para mi último nivel energético incompleto, que sería 3s, una caja, y 3p, que serían 3 cajitas. Ahora vamos a cambiar. ¿Ya? Ya, entonces, yo digo, tengo un electrón para S, otro electrón para S. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 electrones para P. ¿Ya? Entonces, ahora que tengo mi diagrama de cajas completo,
puedo hacer mi estructura de Lewis. Entonces, vamos a cambiar el color para que... Entonces me quedaría, voy a escribirlo acá al ladito, que el cloro presenta dos electrones apareados de S. 1, 2 electrones apareados de P. Otros 2 electrones apareados de P. Y un electrón desapareado del orbital P. Entonces ahí tengo mi estructura de Lewis para el cloro. ¿Quedó claro ahora, chiquillos? ¿Un poco más claro? Pucha, chiquillos, voy a preguntar, o sea, cuando tengamos el break, voy a preguntar lo de la publicidad, a ver cómo pueden solucionar el problema. ¿Ya? Por mientras voy resolviendo dudas para ver si queda claro. Para Doyle, el primer electrón siempre va hacia arriba y el segundo según el spin y es positivo. Sí, el primer spin siempre es positivo, con la flechita hacia arriba. Para Nati, entonces los electrones de valencia son los que hay en el último nivel. No en el último nivel, sí, en el último nivel incompleto. ¿Ya? Último nivel energético incompleto. ¿Ya? El orden de los puntitos. Ya. Yo, principalmente, siempre estos puntitos de acá son los de los orbitales S. Los puntitos de arriba son los del orbital S. Mientras que estos de los costados, chiquillos, son los del orbital P. Entonces, arriba, S, a los costados radiándolo, P. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Ya, me preguntan que haga el del cobre y el de la plata. ¿Saben qué, chiquillos? Eso los voy a hacer para la guía que voy a subir en la semana. ¿Ya? Porque, como hablamos la semana pasada, generalmente de estos ejercicios entra básicamente los electrones, los elementos representativos. No entran mucho los de transición. Entonces, porque hablamos, la semana pasada ya vimos, cuando veíamos lo de la ubicación en la tabla periódica, que es súper complejo trabajar con los electrones de valencia de los elementos de transición. Y tenemos igual 1 hora y media, tenemos que ver esta materia. Entonces lo voy a subir, la demostración la voy a subir en la guía que voy a subir esta semana, ¿ya? Y así puedo abarcar todas las preguntas. Recuérdenmelo, por favor, que puede que se me olvide. Recuérdenmelo, ¿ya? ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna otra duda, chiquillos? Para Rena, mira, mientras te quede la cantidad de electrones desapareados, que es lo importante, mientras te queden siempre la misma, generalmente da igual donde lo pongáis, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Ya, entonces vamos a seguir avanzando. Gracias, Gavita, por recordármelo. Para los que no lo saben o no lo escucharon, subo las guías en el grupo de Facebook ciencias.gnacional.cl, donde subo las guías, los PowerPoints y a veces guía de reforzamiento, guía de apunte, por responder dudas, ¿ya? Entonces ahora, chiquillos, antes de irnos con la volada de lo profundo con el enlace, para poder formar enlaces, y veo que mucha gente me lo ha preguntado, ¿qué es lo que hay que cumplir para formar un enlace? Siempre, chiquillos,
siempre, 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 siempre hay que cumplir la regla del dueto y la regla del octeto. La regla del dueto dice que un átomo debe de tener 2 electrones en su entorno. ¿Ya? Mientras que la regla del octeto dice que un átomo debe de tener como máximo 8 electrones en su entorno. ¿Ya? Esto principalmente, chiquillos, es por la estabilidad electrónica. Como también existen otros elementos que en su minoría son excepciones a la regla, a veces sobrepasan la regla del octeto. Por ejemplo, el fósforo, en ciertas excepciones, el fósforo puede formar hasta 5 enlaces químicos, o sea, tiene a su alrededor cerca de 10 electrones. ¿Ya? No siempre se cumple la regla del octeto. Repito, no siempre se cumple la regla del octeto. En su mayoría. ¿Ya? Entonces, para Macarena Andrea. Hoy Macarena Andrea no te había visto. Te había echado de menos. ¿La regla del dueto es solo para el hidrógeno? No necesariamente. La regla del dueto se puede aplicar a varios elementos químicos. Generalmente los elementos químicos de los grupos 1 y 2. ¿Ya? Mientras que la regla del octeto se aplica para el resto de la tabla periódica. Chiquillos, esto es súper importante que lo recuerden. Lo recuerden siempre. Ustedes tienen que saber que los gases nobles no participan en los enlaces químicos. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus orbitales S y P completos, lo que hace que ellos así, simplemente, por ellos mismos, completen su propia regla del octeto, lo que no les permite formar enlaces, ya que los enlaces químicos se forman en base a los electrones desapareados o los electrones de valencia de cada uno de los elementos. ¿Ya? Repito, regla del dueto. Un átomo debe de tener como mínimo 2 electrones en su entorno. ¿Ya? ¿Ya? Y la regla del octeto, que un gas debe tener como máximo 8 electrones en su entorno. ¿Ya? Entonces, generalmente casi todos los elementos químicos cumplen la regla del octeto. Mientras que los gases nobles cumplen su propia regla del octeto porque al tener los orbitales S y P completos, tienen 8 electrones a su alrededor, lo que no les permite formar enlaces químicos. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos cuando veamos los enlaces químicos. ¿Ya? Cálmense, vamos a verlo. Voy a responder todas las dudas que ustedes tengan. ¿Ya? Para alguien que estaba preguntando, Jason, estas son clases de química común. Química electivo, yo voy a avisar cuando sea química electivo. ¿Ya? Solo los gases son octetos, Rigo-Rome o Rigo-Rome. Los gases nobles son octetos. Los gases nobles cumplen su propio octeto, mientras que el resto de los gases pueden enlazarse con cualquier otro compuesto. ¿Ya? ¿Ya? El hidrógeno, como dice la Camille, cumple la regla del dueto. Mientras que el boro y el boro y el berilio no cumplen con la regla del octeto. No la cumplen. Después vamos a explicar eso, porque el boro y el berilio son súper especiales. ¿Ya? Entonces, chiquillas. ¿Ya? Hasta aquí. Antes de ponernos a ver lo del enlace químico, vamos a ver ciertos compuestos o antes de ver ciertos ejemplos de cómo se forman los enlaces químicos mediante la estructura de Lewis, ¿ya? Antes de ver eso, los espíritus emprendedores experimentan hasta encontrar soluciones. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl.
¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver las reglas que hay que respetar para poder representar un elemento químico, un compuesto químico, mediante estructura de Lewis. Siempre, chiquillos, siempre, el átomo central es el que tiene menor electronegatividad. Repito, siempre el átomo central es el que tiene menor electronegatividad. Pero nunca puede ser el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene solamente un electrón de valencia, lo cual no le permite interaccionar con los átomos que hay a su alrededor. Entonces, por eso el hidrógeno no puede ser un átomo central. Siempre, chiquillos, tienen que conocer los electrones de valencia. Y, como dice en el PowerPoint, dice: los electrones restantes se sitúan como pares solitarios para completar los octetos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el ejemplo del agua. Dice, vamos a hacer el ejemplo del agua, pero lo voy a hacer yo. No vamos a hacerlo de acuerdo al PowerPoint. Voy a hacerlo yo. ¿Ya? Ya. ¿Ya, chiquillos? Entonces, tenemos el H2O, que está compuesto por oxígeno y por hidrógeno. Los electrones de valencia, o sea, la configuración electrónica es esta, que sería 1s2, 2s2, 2p4. Mientras que la del hidrógeno es 1s1. ¿Ya? Aquí vamos a antes de ver lo de los átomos centrales, vamos a ver lo de los electrones de valencia, las estructuras de Lewis. La del oxígeno y la del hidrógeno, se supone que ya la hicimos hace un rato. Entonces las voy a escribir aquí. Me queda ya que el oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mientras que la del hidrógeno, vamos a otorgar los electrones de valencia con una X. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál va a ser mi átomo menos electronegativo? Ustedes saben que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo. Entonces, todo lo que esté en la parte de arriba de la tabla periódica es muy electronegativo. En este caso, tenemos que hacer nuestro átomo central va a ser el elemento menos electronegativo sin considerar al hidrógeno. Nunca se considera el hidrógeno. Entonces, en este caso, nuestro elemento menos electronegativo que nos queda es el oxígeno. Entonces vamos a poner que nuestro átomo central es nuestro oxígeno. ¿Ya? Mientras que ahora tenemos que formar nuestro enlace. ¿Ya? Vamos a formar nuestro enlace. Nosotros sabemos, mediante nuestra fórmula química, que presentamos dos hidrógenos. Y cada uno de estos hidrógenos presenta un enlace o presenta un electrón para formar enlaces. Entonces, yo digo que tengo un hidrógeno que aporta un electrón y tengo otro hidrógeno que aporta otro electrón. ¿Ya? Entonces, de esto yo puedo decir que se cumple la regla del dueto y la regla del octeto. ¿Por qué? Vamos a partir.
Mi hidrógeno está rodeado por dos electrones. Un electrón del hidrógeno y un electrón del oxígeno. Este hidrógeno también está rodeado por dos electrones. Uno del hidrógeno y uno del oxígeno. Entonces ahí yo estoy tomando, o sea, yo estoy viendo que se cumple mi regla del dueto. ¿Ya? Mientras que si ustedes se fijan, mi oxígeno está cumpliendo con la regla del octeto. ¿Por qué? Porque está rodeado por 2, 4, 5, 6 electrones correspondientes al oxígeno, además de los 2 electrones aportados por cada uno de los hidrógenos. Entonces, ahí no hay, o sea, ahí se está cumpliendo mi regla del octeto. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillos, cómo se forman cómo se forman los enlaces mediante estructura de Lewis? ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Sí? Ya, qué bueno. Cuando sí ya me conformo. Ya, chiquillos, entonces vamos a seguir avanzando. Gracias, chiquillos, por responderme. Son unos lindos. Entonces ahora, chicos, vamos a ver los tipos de enlaces químicos. Existen 3 tipos de enlaces químicos. Tenemos el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico es simplemente enlace iónico, mientras que el enlace covalente se puede subdividir en 3 tipos de enlace, que son el covalente polar, el covalente apolar y el covalente dativo. Son 3 tipos de enlace. ¿Ya? Los veo a todos, chiquillos, no es que no los pesque, los veo a todos, ¿ya? Después, antes de irnos al break, voy a responder dudas, ¿ya? Así que para que avancemos más rápido porque nos estamos quedando cortos de tiempo, ¿ya? Y para el Ángel, sí te pesco, es que no te pesque con el color de ahora, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero los enlaces covalentes. Chicos, los enlaces covalentes tienen la cualidad de que al tener electronegatividades muy similares, cuando se forman los enlaces, los átomos que conforman el enlace covalente comparten sus electrones. Los comparten. ¿Ya? Repito, el enlace covalente se genera entre elementos con electronegatividades muy similares. No iguales, similares. ¿Ya? Y el efecto que se produce en el enlace covalente es que estos átomos pueden compartir sus electrones. ¿Ya? Pueden compartir sus electrones. El enlace covalente tiene la cualidad, de aparte de poder generar enlaces simples, puede generar enlaces dobles y enlaces triples. ¿Ya? No solamente enlaces simples, también dobles y triples. Entonces vamos a empezar a analizar cada uno de los tipos de enlace covalente y así vamos a poder avanzar. ¿Ya? El primer tipo de enlace que vamos a revisar, chiquillos, es el enlace covalente apolar. Este tipo de enlace, chiquillos, se genera entre elementos con electronegatividades muy similares, por no decir iguales. ¿Ya? Por ejemplo, los enlaces covalentes apolares se presentan en moléculas que tienen cierta simetría molecular. ¿A qué me refiero con simetría molecular? Que son como un espejo. Que si yo parto la molécula en 2, voy a obtener
para los dos lados lo mismo, ¿ya? Y ellos tienen igual electronegatividad. O sea, para que tengan igual electronegatividad tienen que ser el mismo elemento. Entonces, los enlaces covalentes apolares se generan entre moléculas diatómicas. ¿Ya? Entre moléculas diatómicas. O moléculas que presentan una electronegatividad similar. Otra característica que tiene el enlace covalente apolar es que su diferencia de electronegatividad, o sea, cuando yo resto las electronegatividades de los átomos con los que estoy trabajando, me tiene que dar valores entre 0 y 0,4. O sea, tienen que ser muy iguales. ¿Ya? Ahora, para que ejemplifiquen lo que les estaba comentando del enlace covalente, vamos a hacer un ejemplo. Cuando yo digo moléculas diatómicas, me refiero al H2, al O2, al Cl2, al N2, al flúor 2, sodio 2 y así sucesivamente. Diatómico, 2 átomos. Otra molécula, que creo que no se ve bien con el color que estoy trabajando, voy a cambiarlo por azul. Otro tipo de moléculas, chiquillos, que también tiene enlace covalente apolar, es el CH4. Ahora, lo que yo les estaba explicando de la simetría en la molécula. Por ejemplo, si yo tengo una molécula de H2, que en el enlace sería H, enlace H. Si yo dividiera esta molécula, la dividiera en 2, presentan una simetría. O sea, quiere decir que a los dos lados son completamente iguales. Cuando se presenta esta simetría en la molécula, podemos hablar de un enlace covalente apolar. ¿Ya? Ahora, con el CH4. El CH4 sería C, H, H, H y H. Ahora, si yo dividiera, porque supone que esto es todo tridimensional, yo no tengo la cualidad para hacer dibujos tridimensionales. Si yo dividiera mi molécula de metano a la mitad, en este sentido, en el sentido diagonal, si yo dividiera esa molécula, me quedaría CH para un lado y hidrógenos para el otro lado. Entonces, como presentan esta simetría, podemos decir que el metano es apolar. ¿Ya? ¿Quedó claro esto del concepto de apolaridad en la simetría de los enlaces? ¿Ya? Ya, ahora, cuando yo hablo de las diferencias de electronegatividades, chiquillos, por ejemplo, ya, estos son valores súper inventados porque no me sé las electronegatividades de todos los elementos químicos. ¿Ya? Entonces, tenemos que el CH4, ¿ya? Sabemos, o se supone que sabemos, que la electronegatividad del carbono es igual a 2,8. Mientras que la electronegatividad del hidrógeno, me parece, que es de 3,0. Entonces, si yo hago la resta entre los valores de la electronegatividad, no es como que yo multiplico 4 por la electronegatividad del hidrógeno, no. Si yo tengo 8 carbonos y 1500 hidrógenos, solamente ocupo la electronegatividad del carbono y del hidrógeno. Nada más. ¿Ya? Entonces yo hago, si yo saco la variación o la diferencia de la electronegatividad de nuestro compuesto, sería igual a 0,2. Este valor, 0,2,
me dice, chiquillos, que, que mi compuesto es covalente apolar, porque tiene una diferencia de electronegatividad que está entre 0 y 0.4. ¿Ya, chiquillos? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Para Eli, la Eli me está reclamando que no le respondo. Sí, todos los valores te los van a entregar. No es como que tú vayas a la vida y tengas que saber todos los elementos de la tabla periódica. No, te entregan tablas periódicas y te entregan valores de electronegatividad cuando los necesiten. ¿Ya? Para Juntres, ¿hay que aprenderse esos valores? No. Estos valores se los tienen que entregar, chiquillos. Les van a entregar. Ya, no es como que tengan que aprendérselo. Tienen que aprenderse en la materia. No, pero estos valores que son ya de tabla periódica, los van a entregar cuando ustedes lo necesiten. ¿Ya? Chiquillos, esta clase va a quedar grabada, ya que hay mucha gente que se queja que no está viendo y que no nos puede ver por la publicidad. Esta clase está siendo grabada para que la puedan ver después, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a seguir avanzando y ahora vamos a revisar el enlace covalente polar. El enlace covalente polar, chiquillo, se forman entre moléculas que presentan electronegatividades distintas, ¿ya? Cuando digo electronegatividades distintas, es en un valor entre el 0.5 y el 1.6, si lo hacemos con diferencia de electronegatividad, ¿ya? ¿Ya, chiquillo? O sea que tienen polos. Y lo que hablamos antes de la simetría de la molécula, el enlace covalente polar presenta una asimetría. No son completamente simétricos. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Vamos a ocupar el mismo ejemplo que está aquí en el PowerPoint, que sería el NH3. Tenemos NH3, que según enlaces químicos sería N, dos puntos, H, H y H. Ahora, si yo ahora trato de buscar la simetría en mi molécula, acuérdense que esto es tridimensional y yo no dibujo tridimensional. Si yo corto y busco la simetría en mi molécula, si ustedes se dan cuenta, yo dividí mi molécula. Hacia un lado me van a quedar 2 hidrógenos, mientras que hacia el otro lado me va a quedar un hidrógeno y 2 pares de electrones libres. Entonces ahí yo puedo decir que mi molécula es asimétrica. ¿Ya? Por eso puedo decir que es asimétrica. ¿Ya? Esto tiene que ver más con la simetría que con valores. Ahora, si lo vamos a revisar con electronegatividades, podemos decir que, espérenme un segundito, estoy tratando de acordarme cuál es la electronegatividad del nitrógeno. El nitrógeno presenta una electronegatividad que no recuerdo. La electronegatividad, si no me equivoco, y es muy probable que si me equivoque, la electronegatividad del nitrógeno es de 2, 2.1, la electronegatividad, mientras que la del hidrógeno es de 3. Ahora, si yo le calculo la diferencia de electronegatividad, me va a quedar igual a 0,9 como diferencia de electronegatividad.
Ahora, como estábamos viendo en el PowerPoint, chiquillo, la diferencia de electronegatividad tiene que estar entre 0,5 y 1,6. ¿Ya? Entonces, aquí me va a dar, ¿dónde está? Aquí si lo vemos el ejercicio, nos dio 0,9. Entonces, se considera que es polar. El chiquillo me están dando aquí los valores de la electronegatividad. Lo voy a hacer con los valores que me entregan porque no me acordaba. ¿Dónde está la goma? Espérenme, chiquillo. La profe va a borrar. El del hidrógeno es de 2,2. No, vamos a borrar esto. Espérenme, chiquillos, que la profe va a borrar. Ya, para el arcadiano, que me dio los valores, muchas gracias. Te vas a ganar un yumbito, porque no tengo nada más para darte ahora. Entonces sería, el del nitrógeno es igual a 3,04. A 3,04. Mientras que la del hidrógeno es igual a 2,2 o 2,1. ¿Ya? Entonces, si yo saco la diferencia de electronegatividad, sería igual a 0,84. Lo que era un valor similar al que había puesto antes, pero hasta un valor con valores correctos. Entonces, lo que lo clasifica como un elemento, como un compuesto con enlace covalente polar, porque está entre el rango de 0,5 y 1,6. ¿Ya? Ahora sí, ¿quedó un poco más claro, chiquillos? Sí, lo siento, es que no tenía tabla periódica a mano para hacer. Como pueden ver, no me sé todos las electronegatividades de los elementos, pero se me confunden. ¿Ya? Pero ustedes no es necesario que ustedes se las sepan, porque es un valor que ustedes les van a entregar. No es como que tengan que saberse de las electronegatividades, no, les van a entregar. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Ya, cool. Entonces vamos a pasar al último tipo de enlace covalente, que es el enlace covalente dativo. Este tipo de enlace, chiquillos, se caracteriza porque, primero, este tipo de enlace no tiene una dependencia de la electronegatividad. No. No tiene dependencia con la electronegatividad, sino que tiene dependencia en que existe un átomo que tiene orbitales desocupados y un átomo que tiene electrones para ceder. Ese es el origen del enlace covalente dativo. ¿Ya? Entonces, este tipo de enlace, chiquillos, se conforma entre un enlace que tiene, un átomo que tiene orbitales vacíos y un átomo que tiene electrones para ceder. Ese es el enlace covalente dativo. Y como ejemplo vamos a hacer el siguiente. Chiquillos, la diferencia de resultados es un valor absoluto. Siempre va a ser positivo. ¿Ya? Es un valor absoluto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el ejemplo para el enlace covalente coordinado. Entonces tenemos que un NH3 más un H más para dar NH4 más. Ya con eso. Entonces, tenemos el nitrógeno
tiene la capacidad para formar 3 enlaces y presenta 2 electrones apareados que no forman enlace. Mientras que tenemos un hidrógeno con carga más. Cuando tiene carga positiva, recuerden que él cedió un electrón. Pero como el hidrógeno solo presenta un electrón, cuando tiene hidrógeno más, quiere decir que no tiene ningún electrón y que sus orbitales están vacíos. ¿Ya? Repito, como el hidrógeno cedió un electrón, tiene sus orbitales completamente vacíos. Entonces, repito la definición del enlace covalente dativo. Se genera entre un átomo que tiene orbitales vacíos, que en este caso sería el H+, con un átomo que tiene electrones para ceder, que en este caso sería el nitrógeno, y estos 2 electrones que tiene para ceder. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que forman? Forman un compuesto como este que está acá. Y aquí el hidrógeno ya completó sus orbitales vacíos con los 2 electrones que le cedió el nitrógeno. ¿Ya? Repito, para la P que vale. Tiene que tener un átomo que tenga electrones para ceder, mientras que el hidrógeno que tiene orbitales vacíos. Para la maquita, ¿por qué 2 electrones? Para cumplir la regla del dueto, para que el hidrógeno también cumpliera la regla del dueto, sin que el nitrógeno rompiera su regla del octeto. ¿Ya? Es que, por decirlo así, pongo los 2, pero aporta solo uno, ¿ya? Y así el hidrógeno cumple su regla del dueto, porque están compartiendo los electrones. ¿Ya? ¿Quedó claro cómo es el enlace covalente dativo? ¿No? Los puntos son los electrones. ¿Ya? Puntos son electrones. ¿Ya? Repito la definición del enlace covalente dativo. El enlace covalente dativo se genera entre un átomo que tiene orbitales vacíos y un átomo que tiene electrones para ceder o electrones para compartir. ¿Ya? Generalmente, chiquillos, este tipo de enlace se produce cuando se generan compuestos con carga positiva o con carga negativa. ¿Ya? Con carga negativa o con carga positiva. ¿Ya? Y vamos a ver el último tipo de enlace, chiquillos, y después nos vamos a tomar nuestro break, ¿ya? Y irnos con nuestra pregunta de desafío. Y así podemos tomar un poco de aire después de tanta interferencia con tanta publicidad, y así alcanzamos a ver más materia. Después del break hacemos más ejercicios, chiquillos. Entonces, el enlace iónico, chiquillos, se genera entre un metal que tiene una alta electropositividad y un no metal, que es altamente electronegativo. ¿Qué es lo que se genera, chiquillos, en un enlace iónico? El enlace iónico lo que produce es que hay un átomo que es capaz de ceder electrones y hay otro que los capta. No se comparten electrones como en el enlace covalente, el enlace covalente, que ellos son capaces de compartir. Aquí hay uno que cede y hay uno que capta. Esa es la interacción que ocurre entre los electrones del enlace iónico. Este tipo de enlace, chiquillos, para que lo sepan, se produce principalmente entre los grupos 1 y 2, 1A, 2A, con los del grupo 6A y 7A. O sea, entre los extremos de la tabla periódica. Entre esos compuestos se produce se produce el enlace iónico.
¿ya? Entre esos dos extremos de la tabla periódica, ¿ya? Es súper importante también, chiquillos, que ustedes sepan que el enlace iónico los, son generalmente sólidos, que son muy malos conductores del calor y la electricidad, pero cuando se disuelven en agua, aumentan esas capacidades. Y también que la diferencia de electronegatividad que se genera entre los elementos de este enlace es mayor que 1,7. ¿Ya? Para la Macarena Andrea, ¿entre qué extremos? Entre los extremos de la tabla periódica. Entre el grupo 1 y 2A y el 6 y 7A. Entre esos extremos se producen los enlaces iónicos. ¿Ya? Para la catita, profe, ¿el coordinado es igual que el dativo? Tiene los dos nombres, enlace covalente coordinado o covalente dativo. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Y cómo van a saber eso? Se supone que, eh, repito nuevamente, la tabla periódica va a estar en la PSU. No es como que los van a tirar a la vía. No. ¿Ya? Va a estar en la PSU malvada. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos. ¿Hay alguna otra duda? Generalmente en la PSU entra más ejercicio del enlace iónico y los enlaces covalentes, polar y apolar. El enlace covalente dativo es netamente para que ustedes lo tengan como conocimiento teórico. Para la maquita entre el grupo 1 y 2 y el 6 y el 7. 1, 2, 6 y 7. ¿Ya? 1, 2, 6 y 7. Ya está aquí, chiquillos. ¿Hay alguna otra duda? Para la Camille Black, el enlace covalente dativo no presenta diferencia de electronegatividad, solamente covalente polar, covalente apolar y enlace iónico. ¿Ya? Para el Tyron Lamister, sí, los enlaces covalentes siempre ocurren entre metales o no necesariamente. Generalmente ocurre entre no metales. ¿Ya? Para Juncito, no, esto es química común. Para Jun 3, ¿cómo contamos la cantidad de enlaces? ¿Cómo contar la cantidad de enlaces? No entiendo. Desarrollame más la pregunta porque como que quedé perdida. Ya, chiquillos, hasta aquí. ¿Queda alguna duda? ¿No? Ya, chiquillos. Nos vamos a tomar nuestro break de 10 minutos. Mientras que los voy a dejar con la pregunta desafío del día de hoy. ¿Ya? Antes de tomarnos el break, los enlaces covalentes se producen entre los no metales. Repito, no metales. Nos vamos a tomar 10 minutos de break para que puedan respirar y oxigenarse un poco de esta tarde, de este bloque tan intenso que hemos tenido hoy día. Y volvemos en 10 minutos. Para la gente que está enviando solicitudes al grupo de Facebook, cálmense, los van a aceptar, ¿ya? De aquí a la noche van a estar todos aceptados, así que no se estresen, ¿ya? ¿Ya? Nos vemos en 10 minutitos. Y si tiene alguna duda, la resolvemos a la vuelta, ¿ya?
Oli, he vuelto. Y vamos ahora a resolver, creo que vi hartas dudas en cuanto a la pregunta de desafío. Entonces vamos a responder vamos a ver cuáles eran las respuestas correctas en cuanto a las preguntas de la pregunta de desafío. Tenemos que... Ups. Estaba mala la pregunta de desafío. Que era el CO, el KI y el CL y el HCl. Vamos a ver a qué corresponde cada una de ellas. Entonces, vamos a nuestra super pizarrita. Ya, entonces. Primero tenemos el CO2. Tenemos el KI y tenemos el HCl. ¿Cierto? Entonces, vamos a ir analizando una por una. Si ustedes se fijan, chiquillos, el CO2, el CO2, es un enlace covalente apolar. ¿Por qué? Porque presenta simetría en su estructura. Tenemos O, C, y tenemos O. Perdón, presenta un doble enlace aquí. Si yo... Es que el CO2 es así. Es covalente apolar. ¿Por qué? Si yo divido mi molécula aquí en dos, presenta una simetría. ¿Ya? Entonces, como presenta simetría, doble enlace con oxígeno para un lado y doble enlace con oxígeno para el otro lado, van a presentar una simetría. Además, si nosotros lo vemos en tabla periódica, el oxígeno está en el grupo 6, mientras que el carbono está en el grupo 4. Están muy cerca el uno del otro en la tabla periódica. Lo que uno puede llegar a pensar que al estar tan juntos o tan cercanos, van a tener una electronegatividad similar. ¿Ya? Entonces, al tener electronegatividades muy similares, como ya las habíamos dicho, podemos decir que presenta un enlace covalente apolar. Recuerden, cuando hay simetría, es apolar. Ahora, vamos con el KI. No es KL, es KI. Si ustedes veían su tabla periódica, porque podían ver tabla periódica igual, teníamos que el K el potasio se encuentra en el grupo 1A, mientras que el I se encuentra en el grupo 7A. Cuando hablábamos de electronegatividades muy distintas y que los elementos se encuentran en los extremos de la tabla periódica, entre el grupo 1 y 2 y el 6 y 7, podíamos inferir que estábamos hablando de un compuesto iónico, con un enlace iónico. ¿Ya? Entonces, aquí podemos decir que este es covalente apolar. Mientras este que es, este es iónico. Era iónico. Y por último, tenemos el HCl. Esto es súper importante. No es tan importante, pero es como una acotación. La semana pasada hablábamos de las propiedades periódicas, ¿cierto? Hablábamos de la importancia de las propiedades periódicas para determinar la formación de enlaces y ciertos otros datos que podían entregarnos la tabla periódica. Pero si ustedes lo recuerdan, yo les dije
que el hidrógeno era el único elemento que no seguía todas las propiedades periódicas. ¿Por qué? Porque él se encontraba en la primera posición de la tabla periódica única y exclusivamente por su número atómico. ¿Ya? Entonces, podemos decir que... medio frío, espérame. Podemos decir que esto, si lo vemos por la simetría, otra vez, volvemos al tema de la simetría. Si yo divido mi molécula en dos, para un lado me queda hidrógeno y para el otro lado me queda cloro. Entonces es asimétrico. Y acuérdense que cuando hablábamos de asimetría, era un enlace covalente polar. ¿Ya? Entonces, repito lo que he dicho y que seguramente no lo escucharon por las publicidades. Cuando estábamos hablando de simetría, o sea, de igualdad, estamos hablando del enlace covalente apolar. Mientras que cuando hablamos de asimetría, estamos hablando de enlaces covalentes polares. Asimetría polar, simetría apolar. Ahora, para el enlace iónico estamos hablando, no importa, da igual la simetría. ¿Por qué? Porque vamos a tener un átomo muy electropositivo y uno muy electronegativo. O sea, entre los grupos 1 y 2 de la tabla periódica y los grupos 6 y 7, o los extremos de la tabla periódica. Ahora, para Huntres, que ya entendí tu pregunta, la pensé en el break, la pensé. Dice, ¿los enlaces se cuentan siempre de la misma forma o depende del tipo de enlace? Depende. Si te están preguntando la cantidad total de enlaces, tú puedes llegar y contar. Los enlaces dobles se cuentan como 2, los enlaces triples se cuentan como 3. Pero si te preguntan por la cantidad de enlaces covalentes, tienes que contar cada uno de los tipos de enlace covalente que tú puedas mirar. Y de los enlaces iónicos también. Generalmente los enlaces iónicos presentan enlaces simples, mientras que los covalentes presentan enlaces dobles y enlaces triples, además del enlace simple. ¿Ya? ¿Ya? Chiquillos, hoy día estamos un poquito súper cortos de tiempo por la cuestión de la publicidad y que nos veíamos, nos escuchábamos en el principio. Voy a subir, para que no queden las dudas, voy a volver a subir toda esta clase como apunte, aparte del apoyo del PowerPoint y de la clase, explicando paso por paso cada uno de los tipos de enlace. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, así no queda ninguna duda. ¿Ya? Pero tenemos que avanzar, desgraciadamente, en honor al tiempo, estamos un poquito cortos de tiempo. Pero voy a subir esta misma clase en forma de apunte para que ustedes puedan volver a leerlo y entenderlo para la próxima semana. ¿Ya? No es de mala de adentro. ¿Ya, chiquillo? Perdón. ¿Dónde está? Perdón, chiquilla. Ahí está. Entonces ahora, chiquillos, vamos a ver un poco chiquillos, de las interacciones intermoleculares. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Nos va a quedar pendiente para la próxima semana la geometría molecular. ¿Ya? Entonces, las interacciones moleculares, como habíamos dicho, chiquillos, les había dicho que los enlaces químicos eran interacciones entre los electrones de valencia de ciertos átomos. Mientras que las interacciones intermoleculares tienen más que ver con las cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque la interacción intermolecular son atracciones o fuerzas atractorias que son fuerzas atractorias, repito,
que mantienen a los átomos juntos. No es como que hay una interacción entre los electrones, no. Es interacción que mantiene a los átomos juntos. Por decirlo de alguna forma, juntos pero no revueltos. ¿Ya? Juntos pero no revueltos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cada una de estas 4 interacciones intermoleculares, que son las interacciones electrostáticas, las interacciones de Van der Waals, puente de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas. ¿Ya? Entonces, tenemos que las interacciones electrostáticas y las fuerzas de Van der Waals son netamente electrostáticos por las repulsiones o las atracciones de las cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque en las interacciones electrostáticas tiene que ver netamente con las cargas. No sé si ustedes habrán visto en biología las proteínas. Si ustedes se fijan, las proteínas, o para lo que lo recuerdan, las proteínas tienen una carga, en un extremo una carga positiva y en un extremo una carga negativa. Cuando forman la estructura ternaria y cuaternaria, los aminoácidos se unen y se sienten atracción unas cargas con otras. Esas son interacciones electrostáticas. Cuando una carga positiva se siente atraída por una carga negativa y se mantienen unidos. ¿Ya? Mientras que la fuerza de Van der Waals tiene que ver con los polos. ¿Ya? Tiene que ver con la polaridad de un átomo. Vamos a hacer el dibujito. Dibujito. Abrir. Ya. Entonces, la interacción de Van der Waals o las fuerzas de Van der Waals, tenemos un compuesto. Hagan que esto es un compuesto. Y aquí tenemos una carga positiva y aquí una carga negativa. Mientras que tenemos otro compuesto, que aquí tiene la carga negativa y la carga positiva. Como tienen estas cargas neutras, porque se supone que es neutro, porque tiene las dos cargas. Como tienen estas cargas positivas y negativas, sienten una atracción con la otra molécula que tiene las mismas cargas opuestas. Entonces sienten atracción y se mantienen unidas. Pero no forman enlace porque no tienen electrones para formar enlace, sino que sienten atracción por sus cargas. ¿Ya? Repito, las interacciones no son enlaces. Los enlaces tienen en juego los electrones que interactúan entre sí, mientras que las interacciones electrostáticas son netamente atracción. Es como el dipolo inducido, ion dipolo y muchos dipolos. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chiquillo? ¿No? Chicos, los espíritus emprendedores realizan pruebas antes de tomar una decisión. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Como dice la Peque Vale, se aman con locura y pasión, sienten atracción uno con el otro. ¿Ya? Sí. Ahí sí. ¿Ya? Para Camilo, ¿qué son esas cosas? Dipolo inducido, cosas místicas. Son interacciones, otro tipo de interacciones moleculares. ¿Ya? Es como lo de los imanes. La Maquita lo que me está preguntando, sí, estas son las interacciones de Van der Waals. ¿Cuándo sube la clase, profe? La voy a subir hoy día. Calma. ¿Ya? ¿Pero quedó claro la diferencia entre la interacción electrostática y el Van der Waals? ¿No? No. Entonces vamos por último a revisar lo último, chiquillo, que sería el enlace puente de hidrógeno, o enlace de hidrógeno, o puente de hidrógeno. En realidad el nombre es incorrecto. La interacción es interacción puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque no es un enlace.
¿ya? No es un enlace. Esto es netamente por interacciones electrostáticas, chiquillos. ¿Por qué? La interacción puente de hidrógeno se genera entre el hidrógeno y iones o elementos o átomos muy electronegativos. Por ejemplo, ¿a dónde está esto? Ya, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a borrar. Ya. Entonces, tenemos aquí el típico ejemplo de la molécula de agua. Ya. Entonces, la interacción de puente de hidrógeno, chiquillo, es la interacción que se produce entre el hidrógeno y un elemento muy electronegativo, que en este caso, en las moléculas de agua, sería el oxígeno. Pero si por esas cosas de la vida, por esas cosas súper extrañas de la vida, llegase a aparecer un NaCl, el hidrógeno ya no va a sentir tanta atracción hacia el oxígeno, sino que todo su centro de atracción va a ser para el Cl. ¿Por qué? Porque el Cl presenta una mayor electronegatividad que la del oxígeno. Entonces, repito, la interacción puente de hidrógeno se genera entre el hidrógeno y elementos con alta electronegatividad. ¿Ya, chiquillo? Y eso, chiquillos, era lo que vamos a alcanzar a ver hoy, hasta hoy día. ¿Ya? Debido a que muchas quejas de que ustedes no podían seguir la clase al pie de la letra, o todos juntos como hermanos, no podían seguirlo por la publicidad que aparecía en la página, voy a subir un apunte de esta clase explicado con peras y manzanas, ¿ya? En compensación porque no pudieron ver la clase completa, ¿ya? Y así no se quedan atrasados y no sienten que les falta contenido, ¿ya? ¿Alguna duda de esto, chiquillos? Para la constanza, ¿las interacciones dependen de las cargas? Sí. Dependen de las cargas. Pero no netamente no de las cargas como positivo y negativo que están en ion. No. Los compuestos químicos presentan polos positivos o polos negativos. En la interacción de Van der Waals es interacción de los polos, mientras que las interacciones electrostáticas son cargas eléctricas que están dentro de la molécula, que no son polos. ¿Ya? Para Tyrone Lamister. Sí, vamos a ver geometría molecular la próxima semana porque hoy día no alcanzamos. Entonces la próxima semana, chiquillas, vamos a ver geometría molecular y vamos a ver estequiometría. O lo que alcancemos a ver de estequiometría. ¿Ya? Para la próxima semana. No sé si vamos a seguir con este mismo servidor. Pero bajen, como dice el Chizo Vedder, bajen el Adblock para Chrome. Eso es muy bueno para bloquear publicidad. ¿Ya? ¿Algo más que tenía que contarles hasta ahora, chiquillos? ¿Ya? Eso, chiquillos. Cualquier cosa, los voy a estar comunicando por el grupo de Face. Espero subir antes del viernes el apunte de la clase de hoy día. ¿Ya? Y espero que haya quedado todo súper bien. Nos vemos, chiquillos, la próxima. ¿Tiene información? Que ya están los PDF y los videos disponibles en la sección de materiales. Así que ahora sí los pueden ver. Ya, lo aviso ahora que me estoy despidiendo. Chiquillos, me acaban de avisar, por interno, el profe Nico, que las clases, los PDF y todo el material que ustedes quieran sacar de la página está disponible. Lo pueden descargar en la parte de materiales que hay en la página puntajenacional.cl y ahí ustedes pueden comenzar a descargar todo lo que quieran descargar para estudiar. ¿Ya, chiquillos? Cosas que tenía que decirles.
Nada más porque creo que se me fue la idea que le estaba diciendo. Ya, chiquillos, la próxima semana nos vemos el martes de 4:30 a 6:15. Que estén súper bien. En la semana prometo que lo voy a subir antes del domingo. Lo prometo. ¿Ya? Voy a subir lo de la clase de hoy día. Que estén súper bien y que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo martes, chiquillos. ¡Chau!